Historia real de esta abuela. Cuentos y recuerdos de una vida lleno de sabiduría. Isabel siempre decía que sus recuerdos eran su mayor tesoro. En su hogar, cada rincón reflejaba una historia, un susurro del pasado. Sus amigos en el pueblo la consideraban la sabia del lugar, la abuela que siempre tenía un consejo a la mano. Sin embargo, aquel día, mientras desempolvaba viejas cajas llenas de fotografías familiares, el aire fresco de la tarde se tornó pesado, cargado de secretos que flotaban en la atmósfera. Al abrir la primera caja, un olor a papel viejo la golpeó, haciéndola soltar un suspiro. Allí estaban los momentos vividos, pero entre ellos, unas imágenes comenzaron a encender alarmas en su corazón. Una foto en particular le robó el aliento. Era Laura, la joven amiga de Martín, su querido hijo. Sonriendo, instantes congelados de felicidad. Encima, una nota con una letra que reconocía demasiado, la de su difunto esposo, Federico. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era esto? ¿La foto de Laura con el hombre que había amado durante toda su vida? Un sudor frío le recorría la espalda, mientras su mente giraba como una tormenta. Recordó los murmullos en el pueblo, los ecos de risitas entre las mujeres cuando Laura vivía sus días en su casa, sintiéndose como parte de la familia. Pero eso no era más que una fachada. Al seguir revisando las fotos, se topó con otra imagen, esta vez, Federico y Laura. Lo que parecía un viaje a la playa, capturados por la cámara, las miradas de ambos decían más que 1000 palabras. Un mareo llenó su mente. Isabel comenzó a temblar, sabiendo que el legado de traición que había descubierto sería una carga difícil de soportar. No solo era su matrimonio en cuestión, sino el amor que sentía por su propio hijo, quien ahora, sin saberlo, se había enredado en este mismo escándalo. Cuando Martín llegó a casa, un rayo de angustia trajo consigo el viento. Isabel, con la voz quebrada, dejó caer la bomba. «Martín, hay algo que debo contarte». El rostro de su hijo palideció. Sus ojos rápidamente cambiaron de curiosidad a temor. Al darse cuenta de que los secretos fluían como una corriente oscura detrás de su vida, la presión aumentaba entre ellos. Un silencio sepulcral invadió la estancia. El dolor crudo era palpable. Martín, con lágrimas en sus ojos, defendió su relación con Laura, gritando que todo era amor. Pero Isabel, con el corazón roto, solo podía pensar en cómo todo esto era una repetición de la historia, un ciclo vicioso que había comenzado mucho antes de que él le hiciera. «No puedo creer que me traiciones así, después de todo lo que tu padre y yo hicimos por esa mujer». La confrontación se intensificó, y los muros familiares comenzaron a tambalearse, la lealtad enfrentándose a la infidelidad. Con el mundo al borde de colapsar, Isabel sabía que debía enfrentar a Laura. El temor a que lo que más amaba pudiera desmoronarse era angustiante. En medio de la tormenta, entre súplicas y violencia emocional, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría Isabel perdonar una traición tan profunda? La oscuridad del secreto la acechaba. En ese instante de crisis, una revelación inesperada podría cambiarlo todo, dejando su corazón dividido entre la justicia y el amor. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La voz de Isabel tembló en el aire pesado de la habitación. Su corazón palpitaba con fuerza. En sus ojos brillaban lágrimas de dolor y decepción. «Martín, no es solo una traición», exclamó, buscando que su hijo entendiera la profundidad del quebranto. Pero antes de que pudiera continuar, un timbre sonó agudo y punzante, rompiendo la tensión. Ambos se voltearon hacia la puerta, y en ese instante, Laura apareció. Su rostro pálido, casi fantasmal. Isabel sintió cómo el aire se le escapaba, como si un viento helado hubiera invadido la sala. «Laura, tienes que escuchar», comenzó Isabel, pero su voz se apagó al ver algo en la mirada de la joven.
Un grito cortante salió de la garganta de Martín. ¿Qué haces aquí? La mirada de Laura se convirtió en hielo y con un gesto de mano hizo que su hijo callara. Isabel no entendía, pero intuía que había algo más profundo, un abismo más oscuro. Laura, temblando, sacó un sobre del bolso. No he venido a hacer más daño, dijo con voz quebrada, pero la siguiente frase destrozó los pocos restos de calma. Traigo noticias sobre tu padre. Isabel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué sabes de él?, preguntó, el eco de su voz resonando. En la sala, Martín se puso tenso, como un arco listo para disparar. Laura inhaló. Su brazo temblaba mientras extendía el sobre tembloroso. Es una carta. Él me la dio antes de fallecer. Isabel, entre la incredulidad y la ira, tomó el papel. La mano le temblaba mientras rasgaba el sobre. Dentro había una carta amarilla, escrita con la caligrafía familiar de Federico. Al leer, su aliento se detuvo. Mis ojos comenzaron a mojarse cuando las palabras se volvieron más claras. La carta hablaba sobre un secreto, un hijo, un hermano de Martín. ¡Un hermano! No puede ser, gritó Isabel, mientras las palabras golpeteaban su mente. Las imágenes de la vida que había vivido, de las decisiones tomadas, se desmoronaban como un castillo. En naipes, la traición parecía doble. No solo había perdido su esposo, sino que la traición del amor se amplificaba. Él es tu hermano, Martín, dijo, la voz quebrada, sintiendo que soltar esa verdad podría ser su último aliento. Martín la miraba, sus ojos se llenaron de confusión, y luego, poco a poco, se fue transformando en furia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no le dijiste a papá? La habitación se llenó de gritos. Isabel batallaba con la verdad. Laura se quedó en silencio, observando. Pero todo se detuvo cuando un sonido ensordecedor retumbó. Una explosión lejana, una luz brillante que iluminó la habitación. En el corazón de ese caos, el reloj en la pared se detuvo. Isabel, Michael y Laura salieron corriendo hacia la ventana. La visión era desconcertante. Un incendio arrasaba el edificio vecino. Humo negro ascendía al cielo. Los rostros de las personas en la calle se transformaron en sombras. Gritos de pánico presentaban el auténtico horror. Era como si el mundo hubiera decidido implosionar en un solo momento. Y en la confusión, mientras el eco de lo que se había revelado resonaba en sus corazones, una voz quebrada llevó desde atrás. Un hombre de cabello gris oscurecido. Disculpen, disculpen, soy el padre de Martín. Puedo explicarlo todo. En medio de la lucha interna de Isabel, el caos a su alrededor se tornó una mezcla de miedo, esperanza y enojo. Las piezas de su vida, partidas en pedazos, ahora se unían a una revelación que prometía días de tormenta por venir. La verdad estaba aflorando y las llamas del incendio parecían consumir no solo el edificio, sino también la esencia de lo que alguna vez creyeron ser. Las miradas se encontraron, y el futuro se tornó incierto. ¿Quién era realmente el padre de Martín? ¿Qué otros secretos habían quedado enterrados en el pasado? La historia apenas comenzaba a desarrollarse. La tensión en el aire era como un resorte a punto de explotar. ¿Qué más se desvelaría en medio de esta vorágine de emociones? La habitación temblaba con la tensión del momento. El hombre de cabello gris, que decía ser el padre de Martín, estaba ahí, desbordando una mezcla de angustia y desesperación. Isabel sintió que sus rodillas flaqueaban, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Era posible que todo lo que creía supiera sobre su vida y la de su familia estuviera en manos de un extraño? ¿Qué quieres decir con que es el padre de Martín?, preguntó Isabel, su voz un hilo tenso. Las palabras se enredaban en su garganta, y su mente rebotaba entre el shock y la confusión. La sala se llenó de murmullos. Las voces de afuera se desvanecieron en un eco distante. El hombre dio un paso adelante, sus ojos sinceros, pero su presencia era una sombra. Soy Miguel, el verdadero padre de tu hijo. Te lo juro, Federico y yo. Se detuvo, atrapado por un nudo emocional. No sé cómo explicarlo.
Pero Laura es la clave de todo esto. Martín, aún procesando la noticia del hermano desconocido, miró la situación como si un tornado acabara de barrerlo. La incertidumbre, el caos de todo lo que había creído se hacía más palpable. ¿Qué quieres decir con que eres mi padre? ¿Qué estás insinuando? Su voz retumbó como un trueno en la atmósfera electrificada. Edward, espera, gritó Laura, interrumpiendo el torrente de revelaciones. No es el momento, no deberías, pero ella pareció más asustada que enojada, su rostro pálido iluminado por la confusión. El hombre, Miguel, respiró hondo. Puedo demostrarlo, tengo documentos, recuerdos de noches en que Federico y yo hablamos, de cómo te perdió, de cómo vivió su vida como si nada, las decisiones que tomó. Isabel sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. ¿Tú? Eres el padre, esto no tiene sentido. Parecía estar atrapada en un horror silencioso. Los ojos de Martín se enfocaron en ella, buscando explicaciones, pero ella desviaba la mirada. De repente la explosión se hizo más fuerte. Se cubrió la cara con las manos, pero un grito desgarrador la sacó de la confusión. Martín, era su hijo, caía al suelo, mientras un bloque de concreto volaba de la escena. La habitación se llenó de pánico. El fuego cercano devoraba más que solo edificios. Atrapada entre la desesperación, Isabel vio a Laura correr hacia Martín, mientras Miguel gritaba llamando a la ambulancia. La imagen de su hijo en el suelo, inmóvil, era un espejo de su propio alma desgarrada. Con las manos temblorosas, se lanzó hacia él. Martín se aferró a su madre con la mirada más vulnerada que jamás había visto. «Maná», logró susurrar. El horror en sus ojos retumbaba en el fondo de su ser. Pero el caos en la calle exterior no era nada en comparación con la tormenta en sus corazones. Las palabras de Miguel flotaban en el aire, como un reguero de pólvora. Él no solo traía revelaciones. Él traía la verdad de un pasado que jamás pensaron que existiría. Y en medio del caos, un sonido seco cortó la atmósfera. El clic de un arma. Todos se congelaron. El hombre que supuestamente era Miguel había desenfundado una pistola. «No se muevan», gritó, su voz llena de pánico. Las miradas se encontraron. La confusión y el terror se convirtieron en una mezcla explosiva. La traición, la confusión, los secretos, todo se tornaba en un insólito juego de dominó, donde las vidas colgaban de un hilo. ¿Qué revelaciones traía Miguel? Realmente, ¿quién era él en esta historia? Quedó claro, algo horrible estaba en juego, y el verdadero rostro de la traición podría ser mucho más que una simple historia de amor. Aquel día, el futuro de todos estaba en peligro, y el reloj corría en su contra. La habitación temblaba con la tensión del momento. El hombre de cabello gris, que decía ser Miguel, había desenfundado una pistola. «No se muevan», gritó, su voz resonando como un trueno en un cielo oscuro. Isabel sintió que el aire se le escapaba, mientras su corazón latía contra su pecho como un tambor desbocado. El miedo la anudaba. Cada respiro se sentía como una lucha. Martín, paralizado, se miró a su madre, y en un instante, peso de terror se hizo evidente entre ellos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabel. Su voz apenas un susurro. Los ojos de Miguel parecían desbordar un caos interno. Su pulso agitado reflejaba la presión del momento, como una cuerda a punto de romperse. De repente un ruido ensordecedor resonó en el aire. Un disparo. Isabel cerró los ojos, preparándose para lo peor. Pero en lugar de eso, oyó un grito desgarrador. Cuando abrió los ojos, vio a Laura caer al suelo. Una mano en su pecho, donde una mancha roja comenzaba a expandirse. El tiempo pareció detenerse. Una pausa dolorosa en la vorágine de sorpresas. «¡Laura!», exclamó Martín, corriendo hacia ella, su rostro una máscara de horror puro. Isabel se quedó congelada, incapaz de procesar lo que sucedía. La súbita revelación de los secretos se había vuelto una pesadilla palpable. La imagen de su hijo intentando salvar a Laura se grababa en su mente. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Miguel retrocedió, la pistola temblando en su mano. «Yo no quería».
balbuceó, su voz resonando con un eco de arrepentimiento. No era mi intención, pero necesito contarles la verdad. Cállate, gritó Isabel, sus ojos llenos de rabia. Pero su ira se desvaneció ante la desesperación. El aire se tornó denso. Cada respiración era un recordatorio de la inminente tragedia. Laura, por favor, respira, suplicó Martín, su voz quebrada mientras la joven se retorcía en el suelo, luchando contra la sangre que manaba de su herida. Los gritos fuera del edificio comenzaron a aumentar, pero para Isabel todo se volvió un eco lejano. La verdad, la traición, la familia, estaban haciendo explosión en su rostro. Era un caos. Todo estaba desmoronándose. La revelación de Miguel sobre su conexión con Federico, la carta, el hermano perdido. ¿Quiénes eran en realidad? «Tienen que escucharme», gritó Miguel, pero su voz se perdió entre el pánico. Isabel lo miró, y en su mirada comprendió que era un hombre asustado. «Atrapado también en una red de mentiras. ¿Qué sabes de la verdad?», preguntó, intentando usar lo que quedaba de su fuerza. Pero su enfoque cambió cuando escuchó un susurro interrumpido detrás de ella. Un hombre alto apareció en la entrada, con un semblante hermético. Su mirada era intensa, la presencia cargada de un poder inquietante. «¿Sucedió lo que temíamos, Miguel?», preguntó, y la forma en que pronunció su nombre hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Isabel. Con un leve movimiento, este nuevo personaje captó la atención de todos. «Papá», gritó Miguel, con el rostro descompuesto. Isabel sintió como si el mundo se balanceara. Las piezas del rompecabezas se sentían más confusas que antes. El hombre que había irrumpido en la escena era mucho más que un extraño. Era un nuevo nivel de terror, un nuevo secreto que desafiaba a todos los que ya habían emergido. Cuerpos entrelazados de dolor y confusión se convirtieron en un laberinto. Laura yacía en el suelo, el tiempo corría, y los gritos lejanos se mezclaban con la desesperación. Isabel se preguntaba cómo ese caos podría transformarse en algo útil. ¿Qué hacía este hombre aquí? ¿Y qué más escondía? El silencio se volvió inquietante, la atmósfera amenazando con estallar en una tormenta de respuestas y preguntas no resueltas. Todo lo que creía saber se tambaleaba. La vida que había construido, la traición de su esposo, el oscuro secreto del hermano perdido, todo colisionaba. Mientras estiraba la mano hacia Laura, solo podía pensar en una pregunta que retumbaba en su mente. ¿Cuántas verdades aún yacían ocultas, esperando su momento para salir a la luz? La tensión crecía, y el tiempo parecía correr en su contra. Las miradas se cruzaron. Cada rostro reflejaba sus propios miedos. ¿Quién realmente era? El enigma en esta historia. ¿Y cuál sería la próxima revelación desgarradora? La noche apenas comenzaba, y las sombras del pasado amenazaban con devorar lo poco que quedaba. La habitación temblaba con la tensión del momento. El hombre de cabello gris, Miguel, sostenía la pistola con temblor. Su rostro reflejaba una angustia que se sumaba al terror en el aire. Isabel, atrapada entre el caos y la desesperación, sintió la presión de su pecho aumentar. Cada respiración era un desafío. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor que marcaba el horror inminente. «No te acerques más», gritó Martín, intentando proteger a Laura que yacía en el suelo. Fue un momento de pura confusión. El grito de su hijo, el cuerpo de Laura, la pistola temblando entre las manos de Miguel. El dolor en el pecho de Isabel era casi físico, como si un puñetazo le hubiera golpeado el alma. El silencio que siguió fue tan pesado que podían escuchar el pulso latente de todos, como si el mundo se detuviera para captar lo que iba a pasar. «Déjala ir, Miguel», suplicó Isabel, su voz apenas un susurro, mientras sus ojos buscaban aquella mirada fétida de desesperación. Algo estaba mal. Un desenlace cruel se avecinaba. «¡Por favor!». Pero Miguel no estaba escuchando. Su mirada vagaba, perdida entre recuerdos y temores. La habitación se llenaba de humo. El sonido del caos exterior se desvanecía en una vorágine mental, pero en un giro inesperado de los acontecimientos. Un sonido ensordecedor sacudió las paredes.
un rugido de llantas chirriantes y un golpe fuerte como una explosión. La puerta principal se estrelló contra la pared y un grupo de hombres armados irrumpió en la escena. El liderado por un tipo de mirada feroz, delgado como una sombra, con una cicatriz cruzándole la mejilla. «Todos al suelo», ordenó. Miguel, paralizado por la amenaza repentina, apuntó la pistola hacia los intrusos, mientras su rostro se tornaba pálido. Martín se lanzó hacia su madre y el terror llenó su voz. «¿Qué está pasando?» Isabel apenas podía pensar. La confusión aumentaba. ¿Quién eran estos nuevos actores en su tragedia? La atmósfera se electrificó. Cada segundo se sentía como una eternidad. Mientras tanto, uno de los intrusos se acercó rápidamente a Laura, que yacía en el suelo. Había decidido arriesgarlo todo, correr hacia donde ella estaba. «¡Cállate y déjala!», gritó, pero en un instante, Laura, con sus últimos alientos, susurró algo que nadie esperaba. «Necesitas saber». Isabel se sintió como si estuviera en una película, donde los acontecimientos superficiales dan paso a revelaciones impactantes. En ese instante, un susurro suave fluía de la boca de Laura, y cada palabra parecía cargada de un peso extraordinario. Él es tu hermano, Martín. Es Miguel, el hermano que nunca conociste». El revuelo de la sala se detuvo. La revelación atravesó el ambiente como un rayo, dejando a todos en un shock absoluto. Miguel, que había sido el portador de dolor y confusión, ahora se convertía en un extraño más en esta oscura intriga familiar. Las miradas se cruzaron, confusas, incrédulas. ¿Cómo podía ser cierto? La sala quedó en silencio, todos procesando la magnitud de las explosivas revelaciones. La situación se volvió aún más caótica cuando el hombre cicatrizado al frente de la banda observó con avidez. «¿Eres el hermano?», preguntó con un tono que no podía tomarse a la ligera. La tensión era palpable. La búsqueda de respuestas se volvió frenética. Isabel se sentía atrapada entre el horror y una verdad desgarradora. Un nuevo giro en la historia arrastraba a todos hacia un abismo sin salida. Laura cerró los ojos. Los murmullos comenzaron a salir de la oscuridad. El ambiente se sentía tenso, cargado de emociones crudas, mientras el caos y la confusión se entrelazaban en redes complicadas. El hombre había dicho que era el hermano, pero el ciclo de traición iba más allá de lo imaginado. Isabel comprendió que sea quien sea el verdadero enemigo, la verdadera naturaleza de cada quien aún estaba por revelarse. En ese instante, todo cambió. La verdad se había clavado en el centro de la historia, dejando a Isabel con la ansiedad del temor, mientras la habitación se llenaba de preguntas y un aire de desolación. Las miradas, tensas y expectantes, se dirigieron hacia Martín, cuyas manos temblaban. El futuro se tornaba más oscuro, y el reloj seguía corriendo. Nadie sabía qué pasaría a continuación. ¿La familia se uniría o se fragmentaría? Más todavía, el destino de todos pendía de un hilo. La habitación quedó en un silencio sepulcral tras la revelación explosiva de Laura. Las miradas se encontraban entrelazadas, como si el aire pesado que los rodeaba exigiera respuestas que nadie sabía cómo ofrecer. Isabel sentía cómo su corazón latía con fuerza. Cada golpe era un recordatorio de la confusión que ahora reinaba. Martín estaba paralizado. Su rostro reflejaba incredulidad, pero el estallido de la realidad lo mantenía en pie. De repente, un estruendo resonó, como un trueno que rompía la pesadez del momento. Un grupo de hombres armados invadió la habitación. Al frente, el de la cicatriz que parecía un fluir de sombras. «¡Al suelo!», gritó, y el terror transformó el aire en un abismo. Todo se volvió un mosaico de desesperación y gritos. Isabel sintió que la habitación se acercaba a su fin. La pistola de Miguel seguía temblando entre sus manos. «¡No!», gritó, apuntando a los intrusos. La tensión era palpable. Martín se lanzó hacia Laura, el deseo de protegerla dibujando tensión en cada músculo. Isabel, con el corazón encogido, se sintió anclada en un mar agitado, con olas de pánico arremetiendo contra ella. Mientras los intrusos se acercaban, el caos se desató. Miguel se giró,
enfrentando a la amenaza con desesperación en sus ojos. «No tengo nada que ver con esto», gritó. Pero las balas de las pistolas enviaron ecos de terror que resonaban en la habitación. Isabel sintió un nudo en la garganta. El hombre que había traído confusión estaba ahora atrapado en una pesadilla aún mayor. Y entonces, entre el caos, escuchó un grito desgarrador. No era de nadie presente, venía de afuera. Un grito que heló la sangre de todos. Era como si el mundo se hubiera detenido para captar esa voz llena de horror. La mirada de todos se dirigió a la ventana. Un fuego devorador se estaba desatando en el edificio vecino, y las llamas danzantes parecían reírse de su dolor. El humo negro se cernía como un manto ominoso, y en ese momento una explosión sacudió el aire. La onda expansiva rompió los cristales y sacudió las paredes, como si el propio universo estuviera colapsando. Isabel cayó al suelo, el eco del estallido resonando en su pecho. Cuando se levantó, vio que Miguel se tambaleaba. Su rostro había cambiado, se había vuelto una máscara de terror. «No puede ser», murmuró. Sus palabras fueron como un cortocircuito en la sinfonía del pánico. Algo había cambiado en él, como si sus propios demonios hubieran encontrado la manera de liberarse. Unos instantes después, Laura, aún luchando entre la vida y la muerte, alzó la mirada a donde Martín estaba. En medio de su agonía, susurró: «No soy quien crees». La habitación estalló en caos nuevamente. Isabel sintió que algo dentro de ella se rompía. No más secretos, no más traiciones. El deseo de entender era un fuego que ardía. Y justo cuando Martín se inclinó para escucharla, el hombre de la cicatriz apareció, sujetando un dispositivo que brillaba en su mano. «No solo estás en peligro, niño». Su voz quebrada resonó, y en un instante el mundo se volvió peligroso. «Eres parte de algo mucho más grande. Tu padre tuvo su razón para alejarte. Hay secretos que no conoces». Las palabras cayeron sobre ellos como una bomba. La habitación estaba llena de murmullos, y cada mención sobre su padre empujaba a Martín hacia un abismo que nunca había imaginado. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. El dolor le atravesaba el alma. Ella había luchado por mantener la verdad a salvo, pero ahora esa verdad amenazaba con devorar todo. Un grito surgió del exterior. El terror en las calles se intensificó. La ciudad ardía, y en medio del estruendo, la identidad de Martín se volvía un rompecabezas inacabado. ¿Qué secretos guardaba su padre? ¿Qué hacía este extraño con ellos? La atmósfera se tornó espesa. Cada respiración era una lucha, y cuando el hombre cicatrizado avanzó, Martín lo miró fijamente, desafiándolo con palabras que apenas podía pronunciar. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Quién te envió? Alguien más había estado tirando de los hilos en esta trama retorcida, y el eco de sus preguntas resonaba por toda la habitación. La lucha entre la verdad y el miedo se sentía en cada rincón, y en un instante se hicieron preguntas que jamás habían pasado por su mente. El futuro de la familia colgaba de un hilo, y el caos exterior amenazaba con devorarlos. La revelación más devastadora aún estaba por venir, y el reloj corría. Nadie sabía quién podría ser el próximo en caer. La tensión en la habitación de repente se volvió ensordecedora. La presencia del hombre cicatrizado, con el dispositivo en la mano, cambiaba las reglas del juego. Martín, congelado, miraba entre miedo y asombro. ¿Qué quería este tipo? ¿De verdad era su hermano? Las palabras de Laura flotaban en el aire como un eco ensordecedor. «Díganme la verdad», gritó Martín, su voz resonando con desesperación. Isabel deseaba encontrar alguna respuesta, algo que pudiera aliviar su angustia. Pero el caos se cernía sobre ellos como una tormenta oscura, cada segundo más amenazador. El cicatrizado avanzó, su mirada fija en Martín. «Eres parte de un juego mucho más grande, hijo. Tu padre se opuso a esto, pero hay una razón por la que no puedes ignorarlo». Las palabras le cayeron a Isabel como un peso pesado. El hombre era un desconocido,
pero su voz cargaba una verdad que podía sacudir los cimientos de sus vidas. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Isabel, temblando. La rabia y el miedo colisionaban en su pecho. El hombre levantó la mano, haciendo un gesto para calmar a todos. Laura, aún en el suelo, parecía luchar entre la vida y la muerte. La sombra del peligro cubría el ambiente. «La verdad es que todos ustedes están en peligro, y esto no es un juego. No podemos quedarnos aquí». La calma en su voz era aterradora. Esa certeza en su tono dejaba claro que sabía más de lo que quería decir. Las ventanas temblaron con otro estallido. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¡Laura!», gritó Martín, arrodillándose junto a ella. Pero el hombre de la cicatriz no se movió, permanecía firme. Fue entonces que un estruendo ensordecedor llenó el aire. Una explosión en el edificio contiguo sacudió la habitación, y el polvo y el escombro cayeron del techo. Isabel se cubrió la cabeza, el pánico a flor de piel. Al mirar hacia la entrada, un segundo grupo irrumpe, más imponentes, más organizados. Sus rostros eran serios, sus miradas de acero. «Quédense». «¿Dónde están?», ordenaron, apuntando con armas automáticas. La confusión se convirtió en caos. Fue un momento de pura conmoción. Entre el estruendo de las explosiones y los gritos, una figura conocida emergió detrás del grupo. Isabel quedó paralizada. Era Eduardo, el hermano de Federico, el hombre que había sido parte de su vida pasada. Un hombre con el que solo había compartido recuerdos dulces y añoranzas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isabel, su voz resonando como si no pudiera creerlo. El dolor en su pecho se mezclaba con una sorpresa indescriptible. ¿Por qué estaba él aquí? Su mirada era de miedo y reconocimiento. «No hay tiempo», gritó Eduardo, corriendo hacia ellos. «Tienes que salir de aquí. Todo lo que crees es una mentira. Federico». No era quien pensabas que era. Las palabras temblaron en su voz, llenas de una intensidad que cortaba la respiración. El pasillo se inundó de gritos y el caos aumentaba a su alrededor. La atmósfera vibraba con una mezcla de adrenalina y horror. Isabel respiró hondo. El temor estaba apretando su garganta. La revelación de Eduardo vibraba como una corriente eléctrica. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su vida había estado basada en mentiras? El hombre cicatrizado, visiblemente enojado, dio un paso hacia Eduardo. La batalla de miradas era palpable. «Tú no deberías estar aquí. La verdad no es tuya para contar», le siseó, como si cada palabra tuviera un peso que aplastaba el aire. Finalmente, bajo la presión del caos, Eduardo sacó un documento de su bolsillo y lo lanzó al suelo. «Lean esto. La verdad. Todo está ahí». El papel, volando hacia el grupo, aterrizó a los pies de Isabel. Sintió sus manos temblar mientras se agachaba e intentaba captar el contenido. En ese instante, otro grito desgarrador retumbó en la habitación. Laura, en un último esfuerzo, había llamado a Martín. «No, no te vayas», dijo, su voz desesperada rasgando el silencio. La habitación, con la tensión acumulada, parecía un campo de batalla. ¿Qué verdad se escondía en esa hoja? ¿Qué más secretos tenía Eduardo? Mientras Isabel levantaba el papel, solo podía preguntarse: ¿realmente conocía a su familia? En un momento, todo cambió. Las relaciones, la confianza, nada era lo que parecía. La revelación poderosa del contenido. El documento empezaba a afectar los fundamentos de su vida. Las llamas cercanas seguían devorando todo a su alrededor, pero el verdadero fuego estaba dentro de ella. ¿Qué más estaba por descubrir? La urgencia pesaba en el aire, y el tiempo se extinguía. Isabel miró el papel en el suelo. Su corazón latía con fuerza. Cada latido parecía un golpe de tambor que anunciaba un cambio irrevocable. Su mente saltó entre imágenes: el fuego, el rostro de Martín, la angustia de Laura. Sentía cómo la ansiedad le oprimía el pecho mientras, lentamente, se agachaba para recoger aquel documento que Eduardo había dejado caer. Las palabras escritas empezaron a enfocarse. La verdad sobre su linaje. Sus manos temblaban. Algo le decía que eso podría desmantelar todo lo que había creído hasta ese momento. Martín se acercó, la mirada fija en el papel. «¿Qué dice mamá?», preguntó,
entre nervioso y ansioso. Isabel apenas logró respondérselo. ¿Cómo comenzar a expresar lo que podría cambiarlo todo? A lo lejos, el estruendo del caos seguía, pero dentro de la habitación, un silencio pesado reemplazó el clamor exterior. Isabel desplegó el papel. Las letras se agolpaban frente a ella, mientras su voz parecía secarse. Pero antes de que pudiera leer en voz alta, el hombre cicatrizado gritó de nuevo. «No deberías haber traído eso aquí», dijo, su voz feroz resonando en las paredes. La tensión aumentó, como un muelle listo para reventar. Eduardo se adelantó. «Ellos tienen que saberlo». La desesperación vibraba en el aire, y los hombres armados dentro de la habitación se prepararon, observando cada movimiento. Isabel leyó entonces en voz alta, la voz titubeante, pero clara. «Tu madre no es quien parece. Tú eres el hijo de un gran traidor, de alguien que ha estado detrás de muchos de los eventos que has vivido. El verdadero nombre de tu madre es Valentina, y nunca fue tu madre de verdad». Las palabras parecían retumbar en su cabeza, como si un trueno hubiera estallado cerca. Martín palideció. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. Su voz un hilo. Isabel sintió que una ola de incredulidad la arrastraba. Había creído que la verdad traería claridad, pero solo complicaba todo más. Un giro de la trama, una mentira tejida en su vida. «No puede ser», balbuceó Martín, retrocediendo, como si hubiera sido empujado por una fuerza invisible. Tú no eres mi madre. ¿Eres una impostora?» Las palabras dejaban una estela de confusión y dolor en el aire. Isabel trató de acercarse, pero la angustia de su hijo la hizo detenerse. Eduardo, en cambio, parecía empeñado en ayudar. «Escúchame, Martín. Hay un secreto que va más allá de nosotros. Valentina, la mujer que creías que era tu madre, es parte de un engaño, una trampa. Tu padre estaba involucrado en algo oscuro, y ahora el tiempo se le acaba. Hay un clan que ha estado vigilando a la familia, esperando un momento de debilidad para atacar». Un ruido sordo interrumpió la conversación. La puerta fue derribada de un golpe, dejando entrar a más hombres armados, todos con la dedicación de los que conocen muy bien su misión. Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. No solo su familia estaba en peligro, algo mucho más grande los acechaba. Los gritos se intensificaron, el caos asumió formas monstruosas. Martín comenzaron a retroceder, buscando alguna salida a ese laberinto de culpas y secretos. Isabel miró alterada hacia la ventana. El humo fuera era cada vez más denso, cada vez se acercaba más al umbral de su hogar. No solo la casa estaba en llamas, sino también su familia. Su identidad se desmoronaba como un castillo de naipes. El cicatrizado tenía algo en sus manos, un botón que al presionar podría causar un desastre aún mayor. «Aléjense. No tengo miedo de disparar», gritó, y con un rápido movimiento presionó el botón. La habitación se iluminó con un destello cegador. Un grito desgarrador salió de la garganta de Laura justo antes de que todo estallara. Isabel sintió que el mundo se desvanecía. Las luces que la rodeaban parecían danzar. Y en ese instante oscuro, la verdad se ocultaba entre las sombras. El sonido del estruendo la envolvió. Todo lo que conocía y amaba estaba siendo reducido a cenizas. Y antes de que pudiera procesar, un último rugido de la explosión resonó con fuerza. Todo desapareció en una nube de humo. En aquel lugar, la traición, el amor y las mentiras estaban al borde de transformarse en algo aún más devastador. Las miradas se cruzaron. ¿Quién era realmente su enemigo? Tal vez la mayor traición no se encontraba en aquellos que llevaban armas, sino en quienes llevaban el mismo apellido. Justo cuando creían que todo se había consumido, un toque en la puerta les ofrecía otra revelación. Una nueva batalla cargada de secretos sin explorar que los esperaban. ¿Por qué había un nuevo giro en su historia? ¿Cuánto más ocultaba el pasado? Las preguntas retumbaban en el aire pesado, mientras la vida de todos pendía de un hilo.
La habitación quedó envuelta en un silencio aplastante tras la explosión. Mientras el humo se dispersaba lentamente, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Isabel sintió que el corazón se le encogía. La sensación era como estar a punto de caer al vacío, con toda su vida desmoronándose a su alrededor. Eduardo, de pie junto a la ventana, tenía la mirada fija en el exterior. El fuego arrasaba el edificio vecino, iluminando su rostro de manera espectral. «Es hora de que se enteren de la verdad», gritó, desatando la tensión acumulada en el aire. Mientras su mano temblorosa sostenía el documento, Isabel no pudo evitar sentir cómo el destino de cada uno de ellos estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Martín, con el rostro pálido, comenzó a temer lo que vendría. Su voz temblorosa hizo eco en el ambiente. ¿Qué más hay? ¿Qué no sabemos? 1. El cicatrizado, impulsado por la desesperación, tomó un paso al frente. Ustedes no entienden. La verdad sobre su padre es más compleja de lo que imagina. No solo está involucrado, sino que es el hilo principal de todo este enredo, afirmó, mirándolos a cada uno, su mirada intensa desbordando misterio y amenaza. Isabel sostuvo el documento con más fuerza, el sudor goteando por su frente. ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, un golpe ensordecedor resonó en la puerta. La misma parecía vibrar. Isabel y Martín intercambiaron miradas llenas de miedo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió violentamente y dos figuras entraron, un hombre y una mujer, ambos vestidos con trajes oscuros y sombreros. La mujer, con una mirada penetrante, habló con voz firme. Suficiente. La intensidad de su presencia hizo que el cicatrizado retrocediera un paso. La hora de los secretos ha terminado. Isabel sintió cómo el aire se contraía en sus pulmones. No solo estaban rodeados por el caos, sino también por la inminente revelación de verdades ocultas. La mujer se acercó a ellos, su mirada dividida entre la rabia y la preocupación. La vida de todos ustedes está en juego, y la conexión que tienen con Federico es más oscura de lo que creen. La tensión se intensificó en la habitación. La voz de Martín resonó, casi desesperada. ¿Qué conexión? ¿De qué hablas? Pero no hubo respuesta. La mujer parecía calculadora, como si estuviera sopesando sus próximas palabras. Mientras el caos exterior se agravaba, gritos y sirenas a lo lejos se elevaban en un coro de horror. Todo daba la impresión de que un desastre inminente acechaba en la sombra, y las llamas más allá de la ventana reflejaban su angustia. A medida que se acercaba, la mujer sacó un objeto del bolsillo. Un pequeño dispositivo negro que parecía un teléfono antiguo. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Aquí está la clave de todo. Lo que escucharán cambiará la vida de todos ustedes. Se volvió hacia Martín, su voz baja y cargada de intensidad. Tu padre estaba viviendo una doble vida. La familia que pensabas que tenías no es como te la presentaron. Hay cosas. En la sombra, de repente, un ruido ensordecedor interrumpió las palabras de la mujer. Una ráfaga de disparos resonó fuera de la habitación, y el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Martín se lanzó en dirección a Laura, tratando de protegerla. Pero antes de que pudiera llegar, la mujer gritó, «¡Al suelo!». Isabel se arrodilló, su mente en un caos. En un instante el polvo llenó la habitación, y entre la confusión pudo ver a dos figuras en la entrada. Eran Miguel y el hombre de la cicatriz, ahora alineados en un enfrentamiento. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. Una verdad impactante comenzó a cristalizar en su mente. ¿Quién estaba realmente del lado de quién? Tú, exclamó Miguel con rabia apuntando al cicatrizado. Sabía que esto sucedería. De alguna manera, todo se había conectado de una forma extraña y peligrosa. La mujer gritó por última vez. «No pueden quedarse aquí. Este lugar va a explotar». Las paredes temblaron con un rugido. La escena se volvió un torbellino de dolor y crecimiento. Justo cuando la habitación pareció estar al borde del colapso, un grito desgarrador resonó. Era Laura. Su cuerpo se desplomó completamente, y en ese caos,
Una revelación impactante surgió de sus labios. Soy hija de Federico. Soy su verdadera heredera. Isabel sintió que todo se congelaba a su alrededor. ¿Qué acababa de decir? Las palabras de Laura cayeron como un rayo. El hilo que había tejido entre todos se rompió en 1000 pedazos. Nadie podía entenderlo, nadie podía creerlo. La tormenta de confusión se transformó en un huracán imparable de verdad, y a medida que cada pieza se colocaba en su lugar, su mundo se tambaleaba definitivamente. Todo lo que habían vivido, todo lo que creían saber, estaba a punto de ser sacudido, destruyendo la base de la familia que habían conocido. Sin embargo, el estruendo de una nueva explosión los rodeó, y en un instante la oscuridad pareció engullirlos, dejando atrás solo ecos de la verdad en el aire. ¿Cuántas vidas más se perderían en el camino de descubrir lo que realmente significaban ser familia? La habitación quedó sumida en un caos absoluto tras la explosión. Isabel, con el corazón desbocado, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Laura como hija de Federico retumbaba en su mente como un eco ensordecedor. Martín, paralizado, no podía procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. La confusión y el miedo transformaban su rostro en una máscara de incredulidad. Los gritos de los hombres armados resonaban mientras las llamas danzaban en las rendijas de la habitación. Isabel se arrodilló junto a Laura. Su hija yacía allí, luchando entre la vida y la muerte, y cada respiración desencadenaba un torbellino de emociones en su interior. Laura miró a su madre, y en sus ojos había un destello de desafío, como si supiera que el sacrificio valía la pena. «El tiempo se acaba», gritó la mujer de los trajes oscuros. Con un gesto rápido activó el dispositivo en su mano. Un zumbido resonante llenó el aire, y la tensión era palpable, como un resorte a punto de estallar. Martín se lanzó hacia su madre. «No podemos quedarnos aquí», exclamó, el pánico en su voz. Pero Isabel, sintiendo la urgencia del momento, se encontró atrapada entre el amor por su hijo y los secretos que amenazaban con destruirlos. Eduardo, con su mirada determinada, continuó: «La verdad es nuestra única salvación. No podemos permitir que el pasado nos consuma». En ese instante, el hombre cicatrizado, empujado por la locura, levantó su arma hacia Eduardo. «Cállate. No sabes lo que estás diciendo», rugió, su voz retumbando en la habitación. Antes de que pudiera. El calor abrasador rozando su piel. Eduardo tomó la iniciativa. «Sigue mi voz». Con pasos firmes y decididos, se dirigió hacia la salida. La habitación estaba llena de polvo y humo, pero la luz de la esperanza brillaba a través de la penumbra. Mientras corrían hacia la salida, Isabel sintió un nudo en el estómago. Su familia se estaba fragmentando en piezas. ¿Qué pasaría después? Mientras lograban salir, el exterior los recibió con la sorpresa del caos. La calle ardía, y las sirenas de la policía resonaban como un canto de muerte. Al mirar hacia atrás, vio a Laura siendo llevada por paramédicos. «Te amo», gritó, la voz quebrada por el llanto. En ese instante, una angustia indescriptible la consumió. Todo había cambiado, y aún así, había algo en la lucha de su hija que le dio fuerzas. Cuando lograron esconderse en un lado seguro, Isabel abrazó fuertemente a Martín. «Es hora de reconstruir lo que hemos perdido», murmuró, mientras la vida se resistía a seguir rota. Las llamas aún ardían, pero las promesas de nuevos comienzos empezaban a brotar en sus corazones. Mientras la situación se calmaba, Isabel sintió que una nueva verdad comenzaba a florecer. Todo lo que había ocurrido no había sido en vano. Había una oportunidad para sanar, para redescubrirse. Quizá, solo quizá, el futuro tenía algo bueno reservado para ellos. Al final de esa noche caótica, mientras observaban el amanecer romper en el horizonte, Isabel y Martín sintieron un renovado sentido de esperanza y unidad. La vida sería diferente, pero no tenía por qué ser la misma que antes. Eran guerreros, listos para enfrentar cualquier adversidad juntos. Y así, el lazo entre madre e hijo se reforzó, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su vida.
Habían sobrevivido a la tormenta y ahora eran más fuertes que nunca. Ahora, amigos, llegó el momento de apoyar esta increíble historia. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Pulsa el botón me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan estas emociones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. ¿Estás listo para ser parte de lo que viene? Hazlo ahora.